Hermanos, que el Señor les bendiga. Un gusto estar nuevamente con ustedes. Hoy vamos a estar compartiendo la palabra en el libro de Mateos. Mateos capítulo 16, en su versículo 13 hasta el 20. Amén. Ahí vamos a llevar la lectura el día de hoy. Lo hacemos para honrar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Y como titulado tiene la confesión de Pedro. Así es que, para que usted lo busque, repito nuevamente, Mateos capítulo 16, versículo 13 hasta el 20. Pero antes de esto vamos a unir en palabras de oración. Amén. Para que sea el Señor hablando en nuestras vidas. Para que sea el Señor enseñándonos sobre su palabra. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por un día más de vida que nos prestas. Gracias, Señor amado, por otro despertar. Gracias porque das la fuerza, Señor amado, para poder seguir adelante. Gracias, mi Señor, porque eres bueno y porque para siempre es tu misericordia, mi Dios. Señor amado, en este día yo te quiero clamar misericordia por cada uno en la vida de mis hermanos, Señor. Mira ese problema que ellos están enfrentando. Ese problema, Señor amado, financiero. Ese problema, Señor amado, matrimonial. Ese problema, Señor amado, de salud. Con sus esposos, con sus hijos, Señor amado. Con sus padres, con sus familias. Y aún con ellos mismos, Señor. Te clamo misericordia, Padre. Te clamo, Señor amado, que sea usted pasando su mano sanadora, sanando. Quitando toda enfermedad. Quitando toda dolencia, mi Dios. Al que necesita un empleo, sea usted abriéndole puertas, mi Dios amado. Aquel que está con depresión, sea usted dándole paz, Señor. Aquellos que están en el mundo, pagando sin Dios y sin esperanza, te clamamos misericordia, mi Dios. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo, por todo. Por otro amanecer, Señor, porque sin usted, Señor amado, no fuese posible que estuviésemos aquí, mi Dios. Pero a usted se le ha placido, Señor, el que estemos aquí nuevamente, anunciando su palabra, predicando su palabra, mi Dios, para toda aquella persona que no te ha conocido, toda aquella persona que no ha venido a tus pies, mi Señor, y aún los que ya están dentro, Señor. Estamos necesitados siempre de escuchar el mensaje, Señor amado, porque nuestra alma se alimenta de tu palabra, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo, por todo lo que haces. Amén y amén. Aleluya, gloria a Dios. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y como tema tiene la confesión de Pedro. Amén. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías, o algunos de los profetas, o alguno de los profetas. Él dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón, Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó
a sus discípulos que a nadie dijesen que Él era Jesús el Cristo. Aleluya, gloria a Dios. Que el Señor me le bendiga a cada uno por nombre. Amén, gloria a Dios. Y dice la palabra del Señor, amados hermanos, que Jesús pues en este tema tiene como esa incógnita, esa pregunta, por saber qué la gente opinaba de Él. Amén, por saber como la incredulidad de la gente. Amén. Recordemos que aquí a nuestro Señor Jesucristo Él ya había hecho muchas sanidades, muchos milagros. Amén. Entonces, dice la palabra que viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Amén. Porque ese nombre se lo puso nuestro Señor Jesucristo, el Hijo del Hombre. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías, o algunos de los profetas. O sea, la gente no tenía muy claro quién era aquel hombre que sanaba a los leprosos. Aquel hombre que hacía andar al paralítico, que daba la vista al ciego. El ser humano nomás especulaban que era Juan el Bautista, o era Elías, decía, o Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que sois? Que soy yo. O sea, el Señor también quiso indagar profundamente para ver cómo estaban los discípulos, si ellos estaban convencidos, si ellos estaban seguros de quién era Él. Amén. Entonces Pedro respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, le dijo. El Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Nosotros cuando leemos la palabra miramos que Pedro fue una persona muy impulsiva, ¿verdad? Tremendo de carácter como discípulo de Cristo. Amén. Y de esa misma manera nosotros también tenemos muchas veces, ¿verdad?, ese temperamento que nos cuesta controlar a nosotros como seres humanos. Porque cuando viene la prueba, cuando viene la prueba, ¿verdad?, donde nos topamos con personas que el enemigo usa para probar nuestra paciencia, para probar, para ver si nosotros somos lo que predicamos, somos lo que decimos. Amén. Porque es fácil venir y predicar el evangelio, es fácil decir yo sigo a Cristo, es fácil decir yo soy de Cristo. Pero cuando viene el momento, cuando viene la prueba, cuando viene el vituperio, ahí es cuando nosotros verdaderamente revelamos quiénes somos. Amén. Entonces Pedro, aún con sus pormenores, Pedro es uno de los apóstoles que el Señor le mostró muchas cosas. Amén. Y esto fue algo que Dios Padre le reveló a Pedro. Amén. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le respondió, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Aleluya, gloria a Dios. Y en el siguiente versículo, en el versículo 18, dice la palabra, y yo también te digo, o sea, Jesús teniendo esta conversación con Pedro, que tú eres Pedro. Amén. Y le dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Amén. Punto y coma.
y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Mira, amados hermanos, en este versículo del libro de Mateos, capítulo 16, versículo 18, la Iglesia Católica, ellos, específicamente este versículo, ellos lo tergiversan. Amén. ¿Por qué digo esto? Porque, aparentemente lo voy a leer, ¿verdad? Y se entiende de esta manera. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. O sea, que la gente piensa que Pedro es la roca, que Pedro es el que los va a salvar, pues, porque la Iglesia Católica agarra este versículo de la Biblia y es como dicen, San Pedro, y comienzan a idolatrar a un apóstol, a un discípulo, que vendría a ser como usted y yo hoy en día. Amén. ¿Por qué? Porque solamente es una creación. Pedro no es el que da la vida. Amén. El fundamento, nadie puede venir y poner otro fundamento que ya está establecido. Amén. Y el fundamento del Evangelio es Cristo. Cristo es la roca. Amén. Para explicar, porque hay mucha gente que tergiversa la palabra. Y dice, y yo también te digo, tú eres Pedro. El Señor está confirmando, tú eres Pedro. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Amén. Cuando nosotros venimos a Cristo, dice la palabra que bienaventurado dice aquel que edifica su casa sobre la roca. Amén. O sea que ya hay un fundamento. Y ese fundamento es Jesucristo. Bienaventurado aquel que edifica su casa sobre la roca. Amén. Así dice que cuando vienen problemas, cuando viene el río, dice con ímpetu golpeando, no la derriba. Pero esa roca es Cristo. Porque estamos edificados bajo el fundamento estamos edificados en el fundamento de nuestro Señor Jesucristo. Porque Él es el fundamento de la iglesia. Amén. Él es en quien nosotros nos refugiamos. Él es el Dios Todopoderoso. No Pedro. Entonces los católicos, ellos tergiversan la palabra. Y le dice, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Amén. O sea, contra la iglesia de Cristo, no contra San Pedro, no contra Pedro, como los católicos quieren manipular este versículo de la Biblia. Entonces ellos piensan que ellos son la iglesia la cual el Señor está hablando, cuando ellos están equivocados erróneamente. Amén. ¿Por qué? Porque los católicos, ellos practican la idolatría, que es algo que los lleva al ocultismo, es algo que los lleva a que ellos practiquen o visiten a los brujos, a las brujas, a las adivinas. Amén. Entonces, la iglesia católica no puede ser esta iglesia que el Señor Jesucristo está hablando, donde dijo, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. No es la iglesia católica. La iglesia de la cual Cristo está hablando somos aquellos que hemos creído en el unigénito Hijo de Dios. Somos aquellos de los que confesamos nuestros pecados y nos arrepentimos de nuestros pecados y confesamos que Jesucristo es el Señor, que al tercer día resucitó entre los muertos y que hoy está sentado a la diestra del Padre. Esta es la iglesia que está viviendo conforme a la palabra de nuestro Señor Jesucristo. No el católico, porque el católico hoy hace un sacrificio y el día de mañana ya está otra vez emborrachándose, ya está otra vez pegándole a su esposa, ya está otra vez adorando a los ídolos. Y la palabra nos dice allá en el libro de Apocalipsis que los idólatras, dice, no entrarán en el reino de los cielos. Entonces, el católico que hace idolatría, que idolatra los chintos que ellos se fabrican, ¿verdad? Son
ídolos que dice la palabra que tienen ojos y no pueden ver, dice. Tienen manos y no pueden palpar. Tienen pies, dice, y no pueden caminar. Tienen boca, dice, y no pueden hablar. Son objetos obsoletos. Son cosas muertas. Porque son fabricados por mano de hombre. Amén. Y así dice, son aquellos que los persiguen. Que en este caso sería la Iglesia Católica. Entonces, para que los católicos entiendan, ¿verdad? Que ellos no son esa iglesia. Porque los idólatras no entrarán en el reino de los cielos, dice la palabra. Sino aquel que hace la voluntad, dijo, de mi Padre que está en los cielos. Amén. Y eso solamente lo venimos a encontrar leyendo su palabra. Porque el católico dice, dice, esta es una Biblia protestante, dice. ¿Por qué? Porque les ataca el pecado. Porque condena el pecado. Porque la paga del pecado es muerte. El sentir de la carne es muerte. Y dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Pero esta es la iglesia, esta es la verdadera iglesia que el Señor formó. Amén. Aquel que está viviendo la santidad, aquel que se está guardando para Cristo, aquel que está siguiendo a Cristo. Pero dice la palabra que por sus frutos los conoceréis, dice. Amén. Entonces, por su fruto, dice la palabra, se conoce el buen árbol. Por su fruto se conoce el hermano que es hermano. Por su fruto se conoce el hermano mediocre. Por su fruto se conoce el hermano que está con un pie en el mundo y con un pie dentro de la iglesia. Por su fruto se conoce el hermano hipócrita, ¿sí? Y la hermana hipócrita. ¿Por qué? Porque hay muchas hermanas que dicen que siguen a Cristo. Hay muchas religiones que dicen que siguen a Cristo, pero no se están santificando. La santificación es por dentro y por fuera. Amén. Porque una iglesia mundana, una iglesia pagana, no le va a poder hacer frente al infierno. No le va a poder hacer frente a las potestades, a los principados, a los gobernadores de este mundo, a los gobernadores de las tinieblas, a los huéspedes de las tinieblas. Una iglesia pagana no va a poder reprender a los espíritus inmundos. ¿Por qué? Porque no hay santidad en ellos. Porque no están viviendo la palabra. El diablo, que el Señor lo reprenda, viene y reclama lo que es de él. ¿Sí? Entonces, cuando un hermano y cuando una hermana está viviendo conforme a los deseos de la carne, permítame le digo que el enemigo tiene el derecho de reclamar lo que es de él. ¿Sí? Cuando usted no ama a su hermano, cuando usted no ama a su hermana, dice la palabra que estamos en tiniebla. Y si estamos en tinieblas, ¿cuánto más no serán las mismas tinieblas? Dice la palabra. Entonces, cuando nosotros tenemos esas raíces de amarguras, el enemigo tiene derecho de reclamar lo que es de él. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos en tinieblas. Amén. Entonces nosotros tenemos que analizar cómo estamos, cómo actuamos, cómo caminamos. Amén. Nosotros no podemos estar queriéndonos vengar de las personas que nos hacen un mal. Porque dice la palabra, mía es la venganza, dijo nuestro Señor. Yo pagaré, dice. Entonces nosotros, no importa. Ahí se prueba el ego. Ahí se prueba el altivismo del hombre. Ahí somos probados nosotros. Y si verdaderamente somos mansos y humildes como lo es nuestro Señor Jesucristo. Cuando viene el vituperio. Cuando viene el inconverso y nos viene atropellando. Ahí se mira. Si agachamos la cara, nos vamos a poner de tú al tú. Amén. Entonces, miren lo que dice la palabra. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo, está hablando en plural, de los cielos.
y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Amén. Vamos a explicar este versículo, hermano. Muy importante, porque la iglesia de la cual el Señor está hablando, donde dice que y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, es la iglesia que el Señor fundó. Somos nosotros, somos los que hemos creído en el unigénito Hijo de Dios, los que nos estamos santificando para Dios, los que estamos buscando a Dios. Amén. Los que estamos esforzándonos por servir a Dios. Y no solamente de palabras, sino que con hechos. Amén. Absteniéndonos de los deseos del mundo. Absteniéndonos de la vanagloria de este mundo. Sí, porque hay muchas religiones que dicen que siguen a Cristo, pero no se niegan a sí mismos. Cuando dice la palabra que cuando nuestro Señor Jesucristo caminaba en la tierra, eran multitud de gente que seguían a Cristo. Y Jesucristo dice que dándose la vuelta le dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, les dijo, niéguese a sí mismo. Tome su cruz todos los días y sígame, dice. Negarse a sí mismo es dejar las cosas del mundo. ¿Sí? Porque ahí hay muchas hermanas que dicen que son hermanas, pero no sueltan el pantalón, no sueltan la pintura, no sueltan el maquillaje, no sueltan el delineador, no sueltan estarse pintando el pelo. Esos no son frutos del Espíritu, esos son frutos de la carne. Y el sentir de la carne es muerte, dice el apóstol Pablo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque usted le está dando gusto a esta carne. Porque la mujer quiere verse hermosa, porque la mujer quiere verse apretadita, porque la mujer quiere verse sensual. Se viste sensual, maliciosa. Igual el hombre. No se aceptan como son. Esa no es la iglesia de la cual Cristo está hablando. Ese tipo de iglesias son iglesias paganas. Iglesias mundanas. Eso es lo que son ustedes. Los que no se santifican para el Señor. Los que no están viviendo la palabra. Porque aún las viejitas ya llegaron allá a sus 50, 60 años y ya andan todavía pintándose el pelo. No, dice que en qué parte de la Biblia dice que es prohibido pintarse el pelo. Pero tenga discernimiento de espíritu. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. ¿Y que no hace eso la gente del mundo? No hace eso la gente que no se ha convertido a Cristo. Y entonces, ¿por qué usted que profetiza seguir a Cristo lo sigue practicando? Eso lo convierte a usted en una persona hipócrita. Hipócrita. No piense que de esa manera usted está agradando al Señor. Está agradando a su carne. Dice la palabra que el que siembra de la carne segará corrupción. Y el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No os engañéis, dice la palabra. Dios no puede ser burlado. ¿Usted piensa que puede burlarse del Señor? Pues adelante, siga con ese camino. Adelante. Por eso que hay mucha gente que no sufre el vituperio. ¿Sí? Dice, yo en el evangelio estoy bien chévere, dice. Allá el pastor no me dice nada. Allá el pastor me deja que me vista como yo quiero. Sí, porque ese es un pastor mundano, que está viviendo más en la carne que en el espíritu. El vivir en el espíritu significa que nosotros estemos buscando cómo agradar al Señor todos los días. Y eso es en alma, cuerpo y espíritu. Amén. Entonces dice la palabra, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Amén. Amén. Estamos hablando del mundo espiritual, amados hermanos. Amén. Todo lo que estamos hablando es del mundo espiritual. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Amén. Esta es la iglesia. Aquel que se está santificando para el Señor. Aquel que está buscando el rostro del Señor. Aquellos que estamos esforzándonos por agradar a nuestro Señor Jesucristo, al Rey de Reyes, Señor de Señores, al que tiene la inmortalidad,
donde el ser humano no tiene el acceso. Pero Cristo dijo, yo soy el camino, dijo, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Es que para llegar a Jesucristo, para obtener la inmortalidad, ¿sí? Es eso que el ser humano busca aquí en la tierra, la inmortalidad. Y puede y están buscando los seres humanos, están invirtiendo dinero genéticamente para ver cómo manipulan el ADN del ser humano para poder buscar la inmortalidad terrenal, porque el hombre no quiere, están viendo cómo detener el envejecimiento, el proceso del envejecimiento del ser humano natural, y ellos quieren alterar el ADN para poder vivir más tiempo, o ser inmunes al COVID, ser inmunes al SIDA, ser inmunes al cáncer. Eso es lo que está buscando el ser humano. Pero dice la palabra, establecido está, dice. Escúchame bien, ser humano. Tú que no has creído en el unigénito Hijo de Dios, establecido está, dice que el hombre muera una vez y después juicio. ¿Por qué? Porque del polvo fuimos tomados, dice la palabra, y al polvo volveremos. Amén. Esto ya es algo que ha sido decretado por nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que nosotros venimos a predicarle a nuestro amigo que se arrepiente de sus pecados, que se acerque al Señor. Porque el Señor lo que ofrece es vida eterna, gozo y paz. Amén. Ya no vagues perdido en ese mundo de la drogadicción, del alcoholismo. Porque hay caminos, dice la palabra, que al hombre le parecen rectos, pero su final es muerte. Y así va toda aquella persona que no ha creído en nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Vaga perdidamente, sin Dios y sin esperanza. Entonces, la iglesia verdadera, la iglesia que se está santificando para el Señor en cuerpo, alma y espíritu, y está viviendo la palabra, estos somos los que tenemos esta potestad de atar, dice, de atar aquí en la tierra, todo lo que se ata aquí en la tierra se ata en los cielos. Estamos hablando de las potestades, estamos hablando de los gobernadores de las tinieblas, estamos hablando de los huéspedes de las tinieblas, de las legiones de demonios, que tenemos la potestad de atar a estos demonios en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Pues dice la palabra que Cristo dijo, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, dijo. En mi nombre, dice, echarán fuera demonios. En mi nombre, dijo, pondrán las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán, dice. Comerán cosas mortíferas y no les afectará, dice. No les hará daño, dice. Pero en el nombre de ¿quién? En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque solo hay un solo nombre, dice, dado a los hombres en quien podamos ser salvos, que ese es nuestro Señor Jesucristo. Un nombre que es sobre todo nombre, donde toda rodilla, donde toda lengua se doblará y confesará que Jesucristo es el Señor. Todos, porque Jesucristo está sobre todos. Porque para Él fueron creadas las cosas, dice. Para Él fue creado los principados, las potestades, y aún el impío, dice, para el día malo. Amén. Para nuestro Señor Jesucristo. Todo fue creado para Él y para Él. Y a Él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Entonces nosotros tenemos ese poder. Dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Amén. Mira, hermano, nosotros tenemos ese poder, si la iglesia supiera lo que tenemos. Amén. De atar a esos demonios, de atar a estos principados, de atar a estas legiones de demonios que andan en los aires. Pero hay cristianos que no se quieren dar a conocer en el mundo espiritual. Hay cristianos que mejor prefieren mantenerse así nomás atrás, nomás viendo, nomás observando, porque no se quieren meter en esta batalla espiritual contra los demonios. Si es que los demonios nos van a seguir atacando. Mire, si usted no ataca, si usted no los ata, si usted no comienza a hacerle guerra espiritual,
Ellos lo van a hacer como quiera. Ellos van a venir detrás de nosotros. Ese es su trabajo de ellos. Apartarnos de Cristo. ¿Sí? Apartarnos del amor de Cristo. Eso es lo que ellos buscan. Se levantan contra, y si no pueden con el siervo, con la sierva, entonces buscan cómo pegarte, cómo lastimarte, cómo darte, atacando a tus hijos. Dios bendiga a esos hermanos y esas hermanas que están en ese, ¿verdad? Porque todos tenemos un ministerio. Todos, más que nosotros tenemos que saber para qué fuimos llamados. Y yo bendigo a estas hermanas y a estos hermanos que su ministerio es interceder por las personas, interceder por los hermanos, interceder por los que predican, interceder por los pastores, interceder por cada uno de los hermanos que están esforzándose por llevar la palabra, interceder por las necesidades de las demás personas, interceder por una liberación y por una conversión de aquellos hermanos, de aquellas personas que vagan sin Dios, sin esperanza, de aquellos hermanos que se han caído del Evangelio. Porque ese es un ministerio de cierto grupo de hermanos que son intercesores en el cuerpo de Cristo. Amén. Que están constantemente intercediendo por uno. Que el Señor me les fortalezca, que el Señor me les bendiga y sigamos adelante. Entonces, cuando usted vea un ataque, porque si ellos no pueden con usted, porque hablando espiritualmente, cuando estamos así sometidos a la presencia del Señor, el enemigo nos va a atacar. El enemigo va a buscar cómo golpearnos. Y llega con nuestros hijos. Y llega con nuestras hijas. Y llega con nuestros familiares. Amén. Tratando de derribarlo. Pero nosotros tenemos el poder de atar a todas esas legiones de demonios, de atar a todos esos espíritus inmundos. Amén. De esto es lo que está hablando la palabra. Que tenemos la potestad. Dice, y a ti te daré, le dice, las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Nosotros como iglesia tenemos eso que el Señor nos ha dado, ese poder. En el nombre del Señor Jesucristo se atan demonios. Amén. Mire, hermano, yo un día estaba orando, como a la 1 de la madrugada, y mira que tremendo, porque de repente siento una energía, pero negativa, y el Espíritu comenzó a alertarme, comenzó a decirme que había algo detrás de mí. Yo seguí orando, yo estaba doblado ahí de rodillas en el piso, orándole al Señor, cuando siento esta presencia, y no era nada bueno. No era, o sea, era algo bien, una energía fría, negativa. Y el Espíritu me alertó, entonces sentí eso y comencé a reprender, comencé a atar demonios. ¿Por qué? Porque ellos siempre están, el diablo siempre nos está queriendo atacar. Amén. Entonces, yo quiero que usted entienda que eso que dijo el apóstol Pablo, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino que contra potestades, contra gobernadores, contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra huestes de las tinieblas, contra todo mal espíritu que no alaba en boca el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Contra eso es nuestra lucha. ¿Sí? Entonces, esa experiencia es tremenda, porque cuando uno está orando, pero cuando estamos viendo la palabra, nosotros vamos a sentir cuando el enemigo llega. ¿Sí? Porque el espíritu nos está alertando. Mire, yo ni volteé a ver ni abrir los ojos, comencé a reprenderlo, comencé a atarlo. Amén. ¿Por qué? Porque ellos, bueno, a mí en mi caso, ellos me atacan en mi sueño. Ellos me atacan en mis sueños, ellos me aprovechan. Amén. Pero entonces nosotros tenemos que, antes de dormir, comenzar hacerle guerra espiritual. Hágale la guerra espiritual. No se acobarde. Que dice la palabra
le dijo el Señor, y yo también te digo, le dijo, que tú eres Pedro, le dijo, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, le dijo, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Es que esto no es una advertencia para los demonios. Esto no es una advertencia para el infierno. Esto es algo que ya está establecido, que no prevalecerán contra nosotros. Sí vamos a tener esa lucha, pero en el nombre del Señor Jesucristo somos más que vencedores. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice la palabra. Todo. ¿Por qué? Porque el Señor es el que pelea nuestras batallas. Cuando nosotros estamos viviendo la palabra, le digo, o sea, es tremendo, ¿verdad? Porque cuando el Señor ya nos predestinó para hacer algo para Él, el Señor se va a manifestar con nosotros. Amén. En mi caso, el Señor me llamó. Mira que es tremendo, porque cuando yo recién me convertí a Cristo, el enemigo me acechaba, ¿sí? De una manera que cuando yo dormía, y como no sabía mucho sobre esto, cuando yo dormía escuchaba una voz bien burlista. O sea, uno tiene que aprender. Mire, hermano, nosotros como cristianos, cuando buscamos al Señor, y yo lo voy a decir por testimonio mío, ¿verdad? Porque yo he escuchado la voz de mi Señor Jesucristo. Yo estoy seguro que mi Redentor vive. Amén. Yo estoy seguro que mi Cristo vive. Porque yo he tenido ese acercamiento con el Señor de poder escuchar su voz. Yo conozco la voz de Cristo. ¿Sí? Entonces, ahí se cumple. Entonces, y también conozco la voz del enemigo. Porque cuando recién me convertí a Cristo, me llegaba como a las 2, 3 de la mañana. Y me llamaba por mi nombre. Pero con una voz burlista, con una voz payaso. Que el Señor lo reprenda. Entonces, yo me despertaba y decía, ¿qué es esto? Decía yo. Pero como no sabía, yo me volvía a acostar. Pero ese es el enemigo atacándole a uno, ¿verdad? Creando confusión. Por eso que dice la palabra que dice nuestro Señor Jesucristo, yo soy el buen pastor, dice. Y el buen pastor, dice, su vida da por las ovejas, dice. ¿Verdad? Dice que el asalariado huye cuando ve venir al lobo, dice. Pero el buen pastor, dice, Él pone su vida por las ovejas. Amén. Y ese es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, dice que mis ovejas, dice la palabra, conocen mi voz, dice. Saben quién soy, dice. Amén. Entonces, eso es algo que en mi caso se vino, ya se cumplió, pues. Porque yo conozco la voz de Cristo, aun cuando yo estoy en mi dormir, en mi descansar. Si el enemigo, yo orando he sentido la presencia del enemigo que está atrás de mí. Y también he oído la voz de Jesucristo. Y es una voz audible, una voz preciosa. Como el Señor habla, como el Señor se manifiesta en nuestra vida. Y la voz del enemigo. Entonces cuando Él dice, y mis ovejas conocen mi voz y me siguen, dice. Entonces, ¿por qué? Porque hemos llegado a descubrir y a conocer verdaderamente quién es nuestro Señor Jesucristo. Por eso es cuando nosotros estamos buscándole y agradándole y esforzándonos por servir al Señor. Pero las iglesias liberales, las iglesias donde el hombre se viste como le da la gana, se divorcia, deja a su esposa y se busca otra más joven. La mujer empantalonada, la mujer pintándose, la mujer enlicrada. ¿Qué Espíritu Santo va a morar ahí? Que esas iglesias son del mundo. Eso es lo que el diablo está, de esa manera opera el enemigo. Ya les metió el mundo dentro de la iglesia. Y dice la palabra que nosotros no nos convirtamos al mundo, sino que el mundo se convierta a nosotros. Amén. Porque somos cartas abiertas. Aleluya, gloria a Dios. Entonces, no sea cobarde y hágale guerra espiritual a estos demonios.
en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Fíjese, y lo que desate también en la tierra se desata en los cielos. Vamos a seguir explicando este versículo. ¿Por qué? Porque si alguien se cae de la congregación, fornicación, se fue detrás de otro esposo, la mujer se fue detrás de otro esposo, o el hombre detrás de otra mujer, y deja a su esposa ahí en la iglesia, el pastor de la iglesia tiene el poder para desatar, para soltar a esta persona del cuerpo de Cristo, porque tenemos esa potestad de dejar, de decirle a la congregación: esta persona ya no es más miembro del cuerpo de Cristo, queda fuera, porque es lo que está diciendo la palabra. Pero también el ser humano ha entendido este versículo. El ser humano que busca tener poderes sobrenaturales, porque el ser humano busca esto. Por eso es que miramos tanto brujo, tanta bruja, tanto hechicero, tanta adivina, tanta gente leyendo las cartas, se hacen amarres. ¿Por qué? Porque el ser humano, la mujer y el hombre saben que existe el poder de las tinieblas, así como nosotros. Saben ellos que, entonces ellos vienen y se ponen a merced del enemigo. Buscan el poder de las tinieblas. Amén. Porque Jesucristo, en un tiempo le llamaron, cuando Jesucristo reprendía a los demonios, a Jesucristo le llamaron endemoniado. Y le dijeron que él no echaba fuera demonios, sino era por el príncipe de los demonios, que es Belcebú, que se nos lo reprenda. Entonces allí, en esa parte de la Biblia, el Señor viene y les dice que cómo es posible que él eche fuera a los demonios por el príncipe de los demonios. Y le dijo que una casa dividida, le dijo, no puede permanecer. Una iglesia dividida no puede prevalecer. ¿Me explico? Un reino dividido, dijo, no puede prevalecer. Entonces el Señor estaba en ese pasaje de la Biblia, estaba declarando, amén, declarando los reinos, el reino de la luz y el reino de las tinieblas. Amén. Vino a hacer a presentar lo que es el reino de las tinieblas, que es del diablo, que el Señor reprenda, y el reino de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Cristo dijo, ahora dijo, si yo, dijo, por el poder del Espíritu Santo, echo fuera demonios, dijo, ciertamente, dijo, el reino de los cielos se ha acercado, dijo. Amén. Entonces, por eso es que nosotros tenemos esa potestad, mi hermana y mi hermano, de atar demonios. Amén. Siempre tenemos que orar por nuestros hijos en las escuelas, porque los están queriendo convertir en homosexuales, les están envenenando la mente. Amén. Entonces nosotros tenemos que hacerle la guerra espiritual a estos demonios de homosexualismo, de lesbianismo. Y son personas usadas por los demonios. Clamar, ellos pueden hacer con el mundo lo que se les dé su regalada gana, pero con nuestros hijos no. Con nuestros hijos van a tener guerra espiritual. Con nuestros hijos se van a enfrentar al reino de la luz. Amén. Y los vamos a atar y los vamos a echar fuera y los vamos a reprender en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Siempre tenemos que orar por nuestros hijos. Acuérdese de orar por sus hijos en la mañana, en el almuerzo, en la tarde. Amén. Siempre. Si usted tiene hijos en la escuela, ate todo demonio que quiera visitar las escuelas para matar a los niños, porque eso está pasando en muchos lugares. Ate todo mal espíritu de homosexualismo, de lesbianismo, de rencor, ¿sí? Porque hay muchos jóvenes que estuvieron en las escuelas y porque les dijeron o sea, la verdad, que le dijeron, ¿sabes qué? Los homosexuales no entrarán en el reino de los cielos. ¿Sabes qué? Eso no es de una persona normal. El ser lesbiana, eso es abominación, eso es ir en contra de la naturaleza de Dios.
Entonces los jóvenes crecen con ese rencor. Los jóvenes crecen con ese odio. Y llegan a las escuelas a asesinar a los niños. Pero que el Señor reprenda todo mal espíritu de rencor, de asesinato. Amén. Los atamos en el nombre del Señor Jesucristo. Clamamos misericordia por cada uno de esos niños en las escuelas. Porque hermanos, los están queriendo pervertir. Los están queriendo sodomizar. Eso es lo que están haciendo. Eso es lo que está haciendo el gobierno. Eso es lo que está haciendo el sistema hoy en día. Tremendo. Tenemos que siempre clamar por la vida de nuestros hijos. Yo, en mi caso, mis hijos están pequeños. Y que el Señor me los guarde a mis hijos. Amén. Porque yo clamo misericordia por la vida de mis hijos. Entonces, todo lo que nosotros atamos aquí en la tierra es atado en los cielos, dice la palabra. Note usted que lo que nosotros lo decimos, atamos en el nombre del Señor Jesucristo, tiene peso. Tiene peso en el mundo espiritual. Amén. Porque nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre, sino que contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra huestes de las tinieblas, contra legiones de demonios que se mueven en los aires. Cosa que el ojo humano no puede ver. Pero cuando nosotros estamos viviendo en el Espíritu, sí lo podemos sentir. Porque el Espíritu nos alerta. El Espíritu nos avisa. Porque mire, hermano, pues sí, ¿verdad? Nosotros, el nivel espiritual es individual en cada uno de nosotros. Amén. Entonces, no tenga miedo a hacerle guerra espiritual a estos demonios. Átelos en el nombre del Señor Jesucristo. Porque dice la palabra que es más grande que el que está con nosotros, que el que está en contra de nosotros. Amén. Porque el que está con nosotros es el Dios Todopoderoso. El que creó, aún el diablo es creación. Las potestades son creaciones. Amén. Todo fue creado para Él, por Él y para Él. Sin malos, sin impíos, sin malos y buenos, no hay juicio. Amén. Si no existieran los malos, no habría tribunal. Si no existieran los buenos y los malos, no va a haber tribunal. Pero todo fue creado por un motivo. Todo fue encerrado bajo pecado, dice la palabra. Así que el que quiere ser salvo, tiene que venir a Cristo. El que quiere salvar su vida, la perderá, dice la palabra. Por causa de mí y el Evangelio, dice nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces nosotros vamos a morir. Y eso es algo que nos espanta a todos, aún como cristianos. Pero mire, cuando estamos viviendo en el Espíritu, no importa. Si hasta aquí vamos a llegar, pues hasta aquí vamos a llegar. Amén. Entonces, vemos como el hombre natural busca lo sobrenatural, consultando a los brujos, consultando a los hechiceros. Y vamos a hablar sobre esto bíblicamente. Amén. Vayamos al libro de Primera de Samuel. Amén. Acompáñeme. Primera de Samuel, capítulo 28. Aleluya, gloria a Dios. Amén. Y vamos a leerlo en el versículo capítulo 28 de 1 Samuel, versículo 3 en adelante, hasta el 14 probablemente. Y veamos cómo, o sea, el hombre, aún siendo cristiano, aún siendo evangélico, aún siendo un ungido del Señor, el hombre, después que el Señor lo desecha por la desobediencia del hombre, es que mire, si nosotros
no nos portamos bien con el Señor, somos desobedientes, el Señor nos desecha de su presencia. Amén. Entonces el hombre, veamos que la palabra nos explique. Amén. Entonces por eso es que el hombre busca el ocultismo, busca la brujería, busca el poder sobrenatural, pero en el reino de las tinieblas. Y dice la palabra en 1 Samuel capítulo 28, versículo 3 en adelante, y tiene como titulado Saúl y la divina de Endor. Dice, Samuel habiendo muerto, y todo Israel lo había lamentado, dice, y le habían sepultado en Ramá, su ciudad, y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. Amén. Vamos a tocar un poquito sobre la historia del rey Saúl. Amén. Pues viendo cómo el Señor le dice al rey Saúl que mate a todos lo manda a hacer algo, que matase a todos los aquel tipo de personas donde que el Señor no les agradaba. Creo que eran los amorreos. Entonces el Señor lo manda y le dice que mate a todo lo que es anatema. Lo manda y le dice que destruyese los bueyes, que destruyese a Amalek. Amén. Que matase a niños, a mujeres, a todos. Pero el rey Saúl desobedece el mandato de nuestro Señor Jesucristo. Solo vamos a hacer un resumen rápido. Entonces Samuel se le acerca, ¿verdad?, a Saúl y le dice que por qué ha desobedecido el mandato de Dios. Porque Saúl se sale quedando con vacas, amén, con ganado muy precioso, dice la palabra, de engorde, y lo trae al pueblo. Entonces Saúl está desobedeciendo la voz de nuestro Señor Jesucristo, lo que el Señor le dijo que hiciese. Y por esta causa, pero él lo hace. ¿Por qué lo hace? Porque por el pueblo, dice, él mismo dice, por el pueblo, porque el pueblo se iba a resentir, se iba a ir en contra de él porque mató todo. Pero que aquí no importa cuando el Señor dice algo y habla a través de alguien, eso es. Y aquí no importa si la congregación se levanta en contra del profeta, si la congregación se levanta en contra del predicador. Aquí lo que importa es qué es lo que dice Cristo, qué es lo que dice nuestro Señor. Eso es lo que se tiene que hacer. Amén. Porque en mi caso yo he tenido muchas experiencias, ¿no? Cuando el Señor me ha dado mensajes para ciertos hermanos y la carne a veces no quiere ser vituperada y decimos, ay Señor, otra vez. Pero aquí es lo que el Señor dice. Aquí no importa si el hermano se levanta contra uno, si el pastor se levanta contra uno, si la congregación se levanta contra uno. Porque es lo que le estaba pasando al rey Saúl. Porque tenía miedo que el pueblo de Israel se iba a ir en contra de él. Entonces él por complacer al pueblo desobedece la voz de nuestro Señor. Amén. Entonces, ¿qué es lo más importante? ¿Obedecer a Dios o obedecer al hombre? En mi caso es obedecer a Dios. A mí no me importa quién se levante y quién se ponga trompudo y quién reniegue. No me importa. Y si la congregación se levanta, no importa tampoco. No importa. Pero, ¿por qué no importa? Porque si Dios está con nosotros, a mí con eso me basta. Si Dios me está respaldando, con eso a mí me basta. De ahí, lo demás, lo que diga el hermano, la hermana, el pastor, y si están mal y están chuecos, están torcidos, por un lado me entra y por el otro me sale. ¿Por qué? Porque aquí lo que importa es la obediencia al Señor. Entonces, Saúl
en este punto de su vida, Saúl ya había sido, Saúl es desterrado de su reino como rey de Israel. Y el Señor escoge a un siervo nuevo. Amén. Que viene a ser el rey David. Y le dijo, dice, Samuel unge a David, dice. Y dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl? Le dice, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel. O sea, le está preguntando Samuel, porque Samuel en cierto punto se entristeció. Samuel el carnal, no el espiritual. Llena tu cuerno, le dijo, de aceite, y ven y te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey, le dijo. Amén. Entonces el profeta Samuel, él obedece a la voz del Señor, aun cuando él tiene miedo que Saúl lo vaya a matar. Y va y encuentra al ungido. Amén. Y dijo Samuel, ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me matará, le dijo. Jehová respondió, toma contigo una becerra de la vacada y di, a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Y llama a Isaí al sacrificio y yo te enseñaré lo que has de hacer y me ungirás al que yo te dijere. Amén. O sea que aún nosotros siendo ungidos, si no somos obedientes, podemos entrar en esta postura como el rey Saúl. Por desobediente, el Señor lo desechó. Por desobediente, por no, ahora sí, por no acatar la palabra del Señor. Amén. Entonces, esto pasa también en los predicadores. Mire, ser predicador no es fácil. ¿Por qué? Porque todo el mundo viene y nos odia. Todo el mundo viene y nos critica. Y lo mismo el pastor. El pastor tiene dos opciones. O acucucha el pecado o reprende el pecado. ¿Sí? Y si acucucha el pecado, lo hace porque si amonesta, ya no le van a dar diezmo. Si amonesta el pecado, probablemente se le va a ir de la iglesia la persona. Y hay pastores que miran el pecado y se tragan el pecado. ¿Sí? Hay pastores que tienen hasta, porque son familiares o porque son cercanos, hay puesta la mujer toda pintada, toda maliciosa, dirigiendo en el ministerio. Entonces, ¿qué es lo que hace? Se está haciendo el loco, se está tragando el pecado, está siendo desobediente. No, porque no quiero ofender a mi familiar, dice. Porque no quiero ofender a mi nuera, porque no quiero ofender a mi yerno, porque no quiero ofender porque es de mi familia. Dijo Cristo que el que no aborrece a padre, madre, hijos, hermanos, y aún su propia vida, dice la palabra, no es digno de ser mi discípulo, dice la palabra. Así que es algo para que nosotros analicemos. Porque los enemigos de nuestra casa, dice, serán nuestra familia. Porque ellos se van a comenzar a levantar contra nosotros. Mire, cuando uno viene a predicar la palabra, aunque tengamos todos tenemos familiares, padre, madre. Y si miramos a nuestra madre, si miramos a nuestro padre, si miramos a nuestro hermano chueco, andando como no debe andar, y se le reprende el pecado, mire, hasta la familia se voltea. Hasta la familia le da la espalda a uno y se va. Y deja hasta de hablarle a uno. ¿Por qué? Porque uno cuando estamos viviendo en el Espíritu, no nos importa quién sea. No nos va a importar si es su mamá, no va a importar si es su hijo, no va a importar si es su esposo, usted lo va a exhortar. No va a importar si es su esposa, usted la va a exhortar en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y esto es lo que pasa. Ser un predicador no es fácil.
Ahora, es fácil para el predicador que no viene y ataca el pecado. Es fácil para el predicador que no reprende el pecado. Porque, no, yo no quiero problemas. Eso. Pero eso es cobardía. Y dice la palabra que los cobardes no entrarán en el reino de los cielos. Es como el que no predica. Me van a ultrajar. ¿Qué me van a decir? Eso es cobardía. Los cobardes no entran en el reino de los cielos. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. ¿Por qué? Porque el juicio comienza por la casa. ¿Sabe? Yo he tenido muchas... De esto que le estoy hablando, esto es algo verídico en mi vida. A mí, la gente, aún familiares, me han dejado de hablarme. Pero que el Señor les bendiga. Aún la iglesia se han levantado en contra de mí. Por decirles la verdad. Por eso que dijo el apóstol Pablo. ¿Qué pues? Dijo. Me he hecho vuestro enemigo por deciros la verdad. Le dijo a los Gálatas. ¿No? Entonces, ¿cómo estamos? ¿Estamos agradando al Señor o estamos agradando a nuestra familia? ¿Estamos agradando al Señor o estamos agradando la carne? ¿Estamos obedeciendo al Señor o lo estamos desobedeciendo? Porque esto es lo que le pasó al rey Saúl, era por complacer a la iglesia. Porque la iglesia siguiera ahí. Porque si hay hoy en día, hay pastores que están viendo el pecado y se tragan el pecado. Entonces, y hacer predicadores que no amonestan el pecado. Nomás quieren hablar de cosas bonitas, de bendición. Sí, hombre, sí que es hermosa la bendición, pero la bendición no lo va a salvar. Lo que lo va a salvar es que usted entre a cuentas con el Señor. Lo que nos va a salvar es que nosotros seamos obedientes al Señor y que vivamos la palabra del Señor. Eso es lo que nos va a salvar. Porque su mamá y su papá, aunque sea el pastor, no lo va a salvar. Esto es cuenta personal con el Señor. Cuenta personal. Porque es necesario, dijo el apóstol Pablo, que todos nosotros, dice, atendamos ante el tribunal de nuestro Señor Jesucristo. Seamos buenos o seamos malos. Para que demos cuenta, dice, de lo que fuimos cuando estuvimos en la carne. Y es un tema bien tremendo. Porque el que no aborrece a padre, a madre, a hijos, hijas, hermanos, y aún su propia vida, dice la palabra, no es digno de ser mi discípulo. ¿Sí? Porque si usted mira a su mamá como predicador y ve que no se congrega, está acuchuchando el pecado. Se está tragando el pecado y ambos son partícipes. Así que la palabra nos manda que nos exhortemos los unos a los otros. Entonces hay que exhortar a la persona, hay que exhortar al hermano. Eso es amar a nuestro hermano, sufrir el agravio. Pero eso solamente lo podemos lograr cuando estamos viviendo en el espíritu. Porque cuando estamos en la carne, miramos que el hermano está mal, miramos que la hermana está chueca, miramos que el familiar está torcido. Y mire, nos callamos. ¿Por qué? Porque no queremos sufrir el agravio. El apóstol Pablo dice, ¿por qué mejor no sufrir el agravio? Dice. O sea, sufra la vituperación por Cristo. Si es que al final, cuando el hermano recapacite, va a dar, bueno, si es que quiere agradecer, ¿verdad? Le va a dar gracias, porque lo corrigió. ¿Sí? Pero como nuestro altivismo, nuestro orgullo, a veces puede más. Entonces seguimos en oscuridad, seguimos en las tinieblas. Dice la palabra que aquel que no ama a su hermano, dice, fíjese, está en tinieblas, dice. Y si está en tinieblas, el diablo tiene derecho a reclamar por usted, por sus faltas que está cometiendo. Amén. Porque está en tinieblas, está en el mundo de las tinieblas, no está en la luz. Pero una cosa es amar al prójimo y otra es estarle alcahueteando sus alcahueterías. ¿Sí? Tenemos bien clara la cosa. Todos fallamos, sí, pero hay que reconocer. Amén. Entonces, el rey Saúl pierde esto. Pierde su posición. Pierde perdió el ser ungido del Señor. Lo más valioso. Perdió su reinado porque el Señor lo quitó. Le dijo, ¿hasta cuándo llorarás Saúl? A Saúl le dijo a Samuel. Dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl? Habiéndolo yo, dijo, desechado
para que no reine sobre Israel. O sea, que lo que el Señor cierra, nadie lo abre. Lo que el Señor saca, nadie lo mete otra vez. Desechado. Le dijo, llena tu cuerno de aceite y ven y te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto. Amén. Y Samuel tenía miedo. Dijo Samuel, ¿cómo iré si Saúl lo supiera? Me matará, le dijo, me mataría, le dijo. Es ahí cuando viene también para nosotros, los predicadores, los pastores, ¿sí? Ataque el pecado, reprende el pecado. No se preocupe. Si no le dan ahorita, el Señor le va a proveer después. ¿Sí? El Señor sabe que tenemos necesidad. Pero si ya el pastor viene y lo hace, porque no me van a ofrendar, no me van a diezmar. Señor, usted también viene a ser cómplice del pecado, por no reprender el pecado. La palabra dice allá en el libro de Ezequiel que le dijo a Ezequiel, predícales, le dijo, porque son casa rebelde, le dijo. Y si tú ves, le dijo, al impío, si tú ves al pecador y no reprendes el pecado, le dijo, a ti te demandaré esa sangre, le dijo. Que nosotros como predicadores tenemos una obligación. Siempre y cuando estemos viviendo la palabra, siempre y cuando estemos agradando al Señor, vamos a exhortar al pecado. Y no importa quién se levante, no importa si la congregación entera se levanta en contra de uno. ¿Sí? ¿Sabe qué pasa? Que cuando el hombre está en pecado, el hombre no ataca el pecado. El predicador no va a atacar el pecado. Cuando el predicador está chueco, cuando el pastor está chueco, cuando el predicador está chueco, no va a atacar el pecado, porque está viviendo conforme a la carne. ¿Sí? Por eso es que miramos. O sea, en la iglesia local, allá está la iglesia local, pero nadie exhortó al pastor cómo estaba viviendo. Ni uno. ¿Por qué? Porque allá la gente está más ocupada en las cosas de la carne. No está viviendo espiritualmente. Y luego llega a la iglesia del aire, y ni la iglesia del aire ataca el pecado. Están acuchichando el pecado. ¿Sí? Entonces tenemos que despertar espiritualmente, abrir nuestros ojos espirituales, nuestros oídos espirituales, y amonestar el pecado. No importa quién se levante, no importa. Su mamá puede ser, su hermano puede ser, pero si está mal, está mal. Aquí lo que importa es lo que Dios dice. Porque lo que Dios desecha, hasta ahí queda. Viene a ser algo obsoleto, viene a ser despojado de la presencia de Dios. Ya Dios ya no es agrado para Dios, por desobediente. Aun cuando tengamos miedo de que nos van a matar, porque es lo que le pasó a Samuel. Y dijo Samuel, ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría, le dijo. Jehová respondió, toma contigo una becerra de la vaca y di a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Y llama a Isaí al sacrificio y yo te enseñaré, le dijo, lo que has de hacer y me ungirás al que yo te dijere, le dijo. Amén. Nomás vamos a tocar esa parte, hermano, porque la historia del rey David es bien larga. Entonces, el Señor escoge al rey David. El Señor lo escoge. Lo escoge porque dice la palabra, vamos a leer un poquito más, mira lo que dice. Y aconteció que cuando ellos vinieron, dice, él vio a Eliab y dijo, este es Samuel, de cierto delante de, dijo, de cierto, delante de Jehová está su ungido. Y Jehová respondió a Samuel, no mire su parecer, le dijo, ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, ¿sí? Su parecer, lo vanaglorioso, lo altivo, ¿sí? Porque yo lo desecho, dice la palabra. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón del hombre. Amén. Este es otro versículo, hermanos, que las iglesias liberales, las iglesias protestistas, las iglesias progresistas agarran y lo agarran y lo acomodan a su manera.
Porque dicen, no, dice, es que no importa cómo andemos por afuera, dice, porque el Señor lo que mira es el corazón, dice la palabra. Tremendo, ¿verdad? Entonces, las iglesias paganas, porque son iglesias mundanas, toda iglesia que no se santifica para el Señor en alma, cuerpo y espíritu, es una iglesia pagana. Amén. ¿Por qué? Porque ellos quieren vestirse como quieren adulterar la palabra, diciendo que lo único que le importa al Señor es el corazón y no la vestimenta. Pero yo quiero decirle ahora a este tipo de iglesias, allá vayamos a primera de Tesalonicenses, amén. Dice la palabra que a mí la palabra me enseña que mi cuerpo es morada del Espíritu Santo. Amén. Eso es lo que la palabra me enseña a mí, que mi cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Y mira lo que dice primera de Tesalonicenses, capítulo 5, en su versículo 23. Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irrepresible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, el Señor quiere que nosotros vivamos en santidad, en cuerpo, alma y espíritu, y sea hallado irrepresible, dice. Amén. Irrepresible es sin manchas, sin arrugas. ¿Por qué? Porque cuando leíamos la palabra aquí, donde dice que el Señor solo mira el corazón del hombre, la gente piensa que verdaderamente es todo lo que al Señor le interesa, pero no, el Nuevo Testamento dice que nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu sean hallados irrepresibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tenemos que estar santificados en cuerpo, alma y espíritu. Amén. Cristo dijo que no lo que entra contamina al hombre, dijo, sino lo que sale del hombre, del corazón del hombre, eso contamina al hombre, ¿sí? Porque si usted está haciendo una maliciosa, está viviendo conforme a la carne, ¿de dónde vienen todos esos deseos? ¿De dónde vienen los deseos? Vayamos al libro de Santiago. Amén. Porque no lo que entra, dijo, contamina al hombre, sino lo que sale del corazón del hombre. Perdón, hermano. Dice la palabra que, o sea, ¿de dónde vienen las guerras? Dice. Santiago capítulo 4. Aleluya, gloria a Dios. Colosenses. Perdón, hermano, estoy teniendo problema en encontrarlo. Santiago capítulo 4, en su versículo 17. Amén. Del 1 al 17. 4.
Dice la palabra. ¿De dónde vienen las guerras? Dice. Y los pleitos entre vosotros. ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Dice. Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no podéis, porque no pedís, dice. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Amén. Eso no somos nosotros, porque de aquí del corazón sale todo. De aquí sale la envidia, el rencor. ¿Sí? De aquí, del corazón sale todo. Por eso es que nosotros tenemos que ser guardados irrepresiblemente. ¿Pero por qué? Porque cuando el hombre está amando más, está adulterando. Sí, mire, dice la palabra, los adúlteros, dice, no entrarán en el reino de los cielos. Dice. Adúltero no es solamente aquella persona que está teniendo relaciones fuera del matrimonio. Adúltero viene a ser aquella persona que está adulterando la palabra. ¿Y en qué forma? ¿En qué forma la está adulterando? Como agarrándolo el pasaje del versículo de la Biblia para su conveniencia. Como le explicaba, hay mucha gente que cuando leen aquí en 1 Samuel capítulo 16 versículo 7, donde Jehová respondió a Samuel, no mires su parecer, ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. ¿Sí? Su parecer. Porque en el mundo, el ser humano, el hombre y la mujer somos vanagloriosos. La mujer por su hermosura, que se cree más que el otro. Y el hombre porque es más fortachón y más grande y tiene dinero, se cree más que las demás personas. Y dice la palabra, no mire su parecer, ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre. ¿Sí? Pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Y eso era el rey David. Dice que el rey David caminaba conforme al corazón de Jehová. O sea, era una persona humilde. Amén. En todo sentido de la palabra. Una persona que no altiva. Amén. Entonces, pero Cristo dijo en el Nuevo Testamento que lo que contamina al hombre es lo que sale del corazón del hombre. Amén. Entonces, porque de ahí salen los malos deseos, los malos pensamientos. De ahí salen la fornicación. De ahí sale la envidia. De ahí sale el remordimiento. De nuestro corazón salen todas las raíces de amargura para con nuestro prójimo. Amén. Entonces, por eso que decía la palabra, ¿de dónde vienen las guerras? Dice. Y los pleitos entre vosotros. ¿Sí? Porque del corazón, cuando un presidente se aira y aquel presidente lo humilló, quiere hacerle la guerra. Igualmente entre nosotros, cuando alguien nos quiere pisotear nuestro orgullo, pasar encima de nosotros, si estamos viviendo conforme a la carne, vamos a reaccionar conforme a la carne. Y los pleitos entre vosotros, ¿no es de vuestras pasiones, de las cuales combaten en vuestros miembros? Dice, codiciáis y no tenéis, dice, ¿sí? Y uno de los mandamientos es, no codiciarás, dice la palabra. Tenéis y codiciáis y no tenéis, dice. Matáis y ardéis de envidia. Sí, porque ahora el mundo así anda. El mundo está codiciando, envidiando y la gente mata por dinero. Eso es lo que pasa. Secuestra por dinero. Y no podéis alcanzar, dice. Y no lo podéis alcanzar, dice. Combatís, lucháis, pero no tenéis lo que deseáis. Pero, ¿por qué no pedís? Porque no pedís, dice. Pero no tenéis lo que deseáis, dice. Porque no pedís. Pero pedís, dice, y no recibís. Porque pedís mal para gastar en vuestros deleites, ¿sí? Entonces, a veces que habemos nosotros, hermanos, que estamos pidiéndole a Dios que nos bendiga materialmente. Y nos aferramos a esas cosas y cuando verdaderamente, o sea, el Señor sabe de qué tenemos necesidad y qué queremos hacer y cuáles son nuestros objetivos, pero nosotros ahí estamos encima exigiéndole al Señor que dame esto y dame lo otro.
En vez de decirle al Señor, Señor, quita de mí toda glotonería, ¿sí? Quita de mí todo amor por el dinero. Señor, cambia mi ser, porque eso es lo más importante, que nosotros le pidamos al Señor que nos cambie, que vengamos a ser conforme al corazón de Jehová, porque tenemos que guardarnos, santificarnos alma, cuerpo y espíritu, pero caminar conforme al corazón de Jehová. Amén. Si la voluntad del Señor está, Él lo va a proveer. Pero a veces hasta acosamos al Señor. A veces estamos que no soltamos, que deme y que deme y que deme. Y cuando mi comportamiento y cuando mi vida y cuando cómo estoy yo actuando es malo. Entonces nosotros venimos y nos ponemos en una postura rebelde, pues. Sí, porque ya no recibimos, nos enojamos, envidiamos al otro. Amén, lo que acabamos de leer. Entonces, cuando decimos que la gente adultera la palabra es porque lo quiere acomodar a su conveniencia. ¿Sí? Entonces, no solo aquel que tiene relaciones fuera del matrimonio es un adúltero. Adúltero es aquella persona que le quita la palabra. ¿Sí? Que saca el texto que saca el texto de la palabra fuera de su contexto. Acomodando los versículos de la Biblia a su propio parecer. Por eso que dice la palabra, oh almas adúlteras. ¿Sí? ¿Quién es un adúltero? ¿No sabéis, dice, que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que se quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿Sí? Entonces, cuando la mujer está practicando el pantalón, y esto va para aquellas hermanitas que profetizan seguir a Cristo. Cuando usted está usando el pantalón, cuando usted está usando la pinturita, cuando usted se está poniendo las uñas que parece gavilán, cuando usted se está pintando el pelo, esos son frutos de la carne. Entonces usted está siendo una adúltera. Lo mismo es el hombre. El hombre que cambia de mujer. El hombre que dejó a su esposa y se fue tras otra. El hombre malicioso. El hombre que no se está santificando para el Señor. El hombre que anda escuchando la música del mundo todavía. Y cantando la música del mundo. Porque el sentir de la carne es muerte, dice la palabra. Entonces, venimos a entrar en adulterio. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Y esto es lo que le pasó a Saúl. Por hacerse amigo del pueblo, por no atacarle el pecado, por no reprenderles el pecado, por agradarlos a él, porque pensó que el pueblo era el que lo iba a mantener ahí. No, cuando nosotros venimos al Evangelio, aquel que manda se llama Jesucristo. Amén. Entonces veamos cómo David es ungido y viene a ser rey. Pero Saúl, ya se me alargó el tema, hermano. Amén. Pero ya casi terminamos. Pero Saúl, en aquel tiempo, cuando estaba sirviendo al Señor, dice la palabra, volviendo a 1 Samuel capítulo 28, en su versículo 3 en adelante, dice, y Saúl la divina de Endor. Y Samuel dice había muerto y todo Israel lo había lamentado. Y le habían sepultado en Ramá, su ciudad, y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. Amén. Entonces estamos hablando que la brujería, la hechicería ya existía. Entonces, en aquellos tiempos. Y después que Samuel unge a David, amén, porque ahí dice la palabra, pero no me voy a meter a leer todo eso porque es muy, muy largo. Dice que David era de buen parecer, dice, de pelo rubio, ojos hermosos, dice, y ese era el ungido del Señor, y ese es como vino a ser el rey de Israel, alguien escogido por Dios, amén. Pero veamos cómo también este rey Saúl, siendo escogido por Dios por su desobediencia, viene a ser desechado también por Dios. Amén. Entonces, en el tiempo de cuando Saúl estaba viviendo conforme a Jehová, él dice la palabra que él
había arrojado de la tierra de ahí a los encantadores y a los adivinos, que vienen a ser como los brujos hoy en día. Dice: se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon en Sunem. Y Saúl junto a todo Israel acamparon en Gilboa, dice. Amén. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Fíjese, ¿por qué? Porque ya aquí Saúl, el Espíritu del Señor ya no estaba con Saúl. Ya no era el ungido. Y cuando dice, y se turbó su corazón en gran manera, dice, y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueño, ni por Urim, ni por profetas. Amén. Porque el Señor tiene muchas maneras como nos habla. Nos habla a través de su palabra, la Biblia. O más bonito, viene, como dice allá en el libro de Juan, y vendré a él, y moraré con él, y me revelaré a él, dice la palabra. Entonces, cuando nosotros estamos viendo la palabra, viene y nos habla a nuestro oído. Yo he tenido ese privilegio de escuchar al Señor hablándome a mi oído, o dándome mensajes, el Espíritu dándome mensajes fluido. A veces lo que al hombre le toma días en hacer un mensaje, el Señor te lo da, pero en menos de un minuto. Ese es el poder de Dios. El Señor tiene el poder ese de entenecer la mente de los sabios. Él aprieta las tuerquitas y hace lo que tiene que hacer. Ese es el poder de Dios. Y el que no lo cree, pues no lo crea. Pero yo sí lo creo. Yo creo que Dios es un Dios todopoderoso. Amén. Un Dios que vive y permanece para siempre. Entonces dice: Saúl dijo a sus criados: buscadme a una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron: he aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos y se fue con 2 hombres. Y vinieron a aquella mujer de noche y él dijo: yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere. Amén. Entonces veamos cómo el hombre, su naturaleza caída, busca el mundo del ocultismo, busca visitar a los brujos, a las brujas, ¿sí? Cosa que no es agradable para el Señor, porque ya estaba establecido desde el tiempo antiguo. Entonces dice: y la mujer dijo, y le dijo: note usted, mire hermano, ¿sabe qué? Vamos a hacer una pausa porque sí se me va a ampliar bastante este video. Ahorita regresamos, que el Señor me les bendiga, amén.